Buenos días. Vamos a hablar, muchachos, hoy del el antiguo régimen. Una política que se va a dar en Francia, un modelo político que se va a dar en Francia poco antes de la Revolución Francesa. Es un antecedente concreto. Y ese antiguo régimen lo que nos va a mostrar es, digamos, una estructura de gobierno, una estructura política en la cual la sociedad se había organizado de una cierta manera en la que predominaba el papel del rey, el papel de la nobleza, en la que quedaban por fuera ciertos grupos sociales que no tenían la posibilidad de intervenir y se veían marginados de toda la participación política, económica y social. Esta Francia del siglo XVIII pronto va a ser sustituida por una nueva Francia que va a ser de orden democrática, capitalista. Sin embargo, quiero que nos fijemos un poco en lo que fue el antiguo régimen. Tendríamos que decir que las estructuras sociales que existían en Francia siglos atrás eran estructuras recias, cerradas, donde habían pequeños poderes locales que supervivían desde el periodo feudal y que habían impedido que realmente las clases emergentes como la burguesía tuviesen un poder concreto, total de la sociedad. Por su contrario, la nobleza y el clero seguían participando activamente de este proceso y de esta manera pues cerraban las posibilidades para que otros grupos sociales participaran de la vida económica, pero sobre todo de la vida política de Francia. Desde la perspectiva marxista uno tendría que decir que la construcción de la sociedad moderna de la Francia contemporánea no fue sencilla, no fue fácil, fue más bien una cosa bastante compleja de conseguir, muy difícil en el sentido de que las estructuras económicas que se habían edificado durante todo ese trayecto de tiempo eran estructuras anquilosadas. Mm, Decirlo de esta manera, el feudalismo se había terminado desde la perspectiva histórica haría aproximadamente 3 o 4 siglos. Bueno, no tantos, 2 siglos posiblemente. Sin embargo, en Francia el modelo feudal seguía imperando hasta ese momento. Desde esta mirada, pues tenemos que asumir que si ese modelo feudal está imperando, significa que la sociedad no ha podido modernizarse, que la sociedad se quedó atrás y que era necesario, desde las ideologías que estaban naciendo, pero también desde las condiciones sociales que se estaban imponiendo, que se diera, digamos, una transformación. ¿Cuáles eran las características que tenía el antiguo régimen? La primera que tenemos que evidenciar, ¿cierto?, es que ese antiguo régimen, como lo dije hace un momento, tenía un sistema social que no se había, un sistema económico que no se había modificado. Apenas estaba intentando hacer la transición del feudalismo medieval a la nueva propuesta capitalista. En segundo lugar, habían relaciones sociales que estaban determinadas por la oposición entre estamentos, unos estamentos privilegiados y unos estamentos no privilegiados. En los estamentos privilegiados estaba la nobleza, ¿cierto? Marqueses, condes, etcétera, y el clero, pero sobre todo el alto clero, los obispos, todos esos sacerdotes que provenían de familias muy importantes. Por el otro lado, ¿cierto? Estaban los no privilegiados, los burgueses, los artesanos, los campesinos y los siervos que eran, digamos, se encontraban al final de la cadena, al final de esa gran pirámide que se estaba constituyendo. Pero adicionalmente habría que decir que estos siervos son personas humildes que están casi que esclavizadas en la tierra. A ver, me explico un poco, muchachos. Lo que quiero decir es, estos siervos, aunque no son esclavos, dependen completamente de la tierra. Algo así como que cuando un vasallo recibe la tierra, la recibe con los siervos que están en ella. Y si él la entrega y se la da a otro vasallo o a otro señor, pues efectivamente esos siervos se van allí. En cambio, los campesinos tenían ese carácter libre, los campesinos incluso vivían en la villa y llegaban al feudo a trabajar, pero luego regresaban a su villa. El siervo no, el siervo siempre estaba allí.
En tercer lugar, ¿cierto? El sistema político donde se establece una monarquía absoluta, un rey autoritario, autócrata. Se dan tensiones importantes. Por un lado, esa centralización del poder, pero por el otro lado, la necesidad de respetar los privilegios de las clases políticas, sobre todo la nobleza. Entonces, allí había una tensión porque el rey no podía hacer un uso pleno de ese poder con que él contaba. De esta manera, entonces, podemos ir aproximándonos, ¿cierto?, a una conclusión en la cual tendremos que decir que eh, el antiguo régimen va a cimentar las bases de lo que será, ¿cierto?, uno de los antecedentes más concretos de la Revolución Francesa. Muchas gracias, que tengan buen día, muchachos.